Los motores eléctricos son responsables de más del 90% del movimiento en las fábricas modernas. Sin ellos, sistemas enteros se detendrían. Sin embargo, la mayoría de nosotros nunca hemos visto uno en funcionamiento, ni una sola vez. Construir un motor así está lejos de ser simple. Se apilan láminas delgadas de acero eléctrico con tolerancias de solo unas pocas centésimas de milímetro para formar el núcleo magnético. Los cables de cobre se enrollan con precisión de acuerdo con patrones calculados, asegurando que cada vuelta transporte el voltaje correcto. Luego vienen el eje del rotor, los rodamientos y el sistema de enfriamiento, todos trabajando juntos con la precisión de un sistema vivo. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy seguiremos el viaje completo desde las materias primas hasta un motor completamente ensamblado, colocado en el banco de pruebas y listo para entregar movimiento a cada rincón del mundo industrial moderno. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Los motores eléctricos no son solo la base de la ingeniería moderna, son la fuerza silenciosa que impulsa casi todos los sectores de la economía global. Cada año, el mundo produce cientos de millones de estas máquinas, desde pequeños motores escondidos dentro de aspiradoras y ventiladores eléctricos hasta enormes unidades industriales que impulsan operaciones mineras, producción de acero y sistemas de energía renovable. El mercado global de motores eléctricos ya ha superado los 150.000 millones de dólares y sigue creciendo de manera constante, impulsado por dos poderosas tendencias: la automatización y el cambio hacia una energía más limpia. ¿Qué industria crees que se vería más afectada si los motores eléctricos desaparecieran de repente? Lo que es verdaderamente notable es cuán elegantemente funcionan estas máquinas. Cuando la electricidad fluye a través de las bobinas del estator, genera un campo magnético giratorio. Este campo induce corriente en el rotor, poniendo en movimiento el eje. Ese simple acto de rotación, suave y continuo, forma el núcleo de todo, desde las líneas de ensamblaje de automóviles hasta el aire acondicionado que enfría tu hogar en este momento. Para crear movimiento rotacional dentro de un motor eléctrico, lo primero que se debe construir es el núcleo del estator, una estructura metálica con propiedades magnéticas especiales que actúa como el marco guía para todo el campo magnético. Desde el exterior puede parecer un simple anillo de acero, pero fabricar un bloque uniforme con precisión microscópica exige una línea de producción completa que opere bajo un control excepcionalmente estricto. Todo comienza con el estampado de miles de láminas de acero laminado, cada una de solo unas pocas centésimas de milímetro de grosor. Una delgada capa aislante recubre cada lámina para reducir la pérdida de energía causada por las corrientes de Foucault dentro del núcleo. No son solo discos circulares, cada uno tiene una forma intrincada con finas ranuras. Ahí es donde se colocarán los devanados de cobre. Para asegurar que cada ranura se alinee perfectamente, las láminas se apilan utilizando un sistema de alineación de alta precisión con una tolerancia de error casi nula. En lugar de usar calor, que podría distorsionar el material, los fabricantes se basan en prensas de alta presión para compactar la pila en un cilindro sólido. Este método conserva tanto la geometría como las propiedades magnéticas del núcleo casi por completo. Inmediatamente después, cada ranura se recubre con un aislamiento ultrafino, a menudo hecho de poliéster o materiales de alto rendimiento como Nomex. Estas barreras aislantes evitan el contacto directo entre los cables de cobre y el acero, asegurando un aislamiento eléctrico completo. Todo el proceso es realizado por robots. Incluso una desalineación de solo unas pocas centésimas de milímetro podría provocar un cortocircuito en el momento en que el motor arranca. Aquí, en este núcleo oculto, la eficiencia del motor comienza a tomar forma. Desde la conductividad magnética y el control de voltaje hasta la estabilidad rotacional, es un componente aparentemente modesto. Sin embargo, forma la base de cada movimiento que le sigue. Una vez que el núcleo del estator ha sido formado y asegurado con precisión, el siguiente paso comienza a dar vida al motor, el bobinado de cobre. Este es el momento en que se establecen los caminos eléctricos, formando el puente entre la electricidad cruda y el movimiento mecánico. Antes de insertar cualquier cable de cobre, cada ranura en el estator debe ser revestida con un material aislante especializado. Típicamente es un papel de fibra sintética que puede soportar altas temperaturas y no conduce electricidad.
Este aislamiento delgado actúa como un colchón protector, previniendo cualquier fuga eléctrica al núcleo de acero debajo. Gracias a esta capa, los devanados de cobre pueden ubicarse precisamente donde deben estar, completamente aislados de la estructura metálica inferior. Luego viene el cable de cobre esmaltado, que es alimentado por máquinas de bobinado de alta velocidad. Pero la velocidad no es el verdadero desafío aquí. Lo que realmente define la calidad de los devanados es cómo se organiza cada bucle. El cable debe quedar plano en la ranura, sin torceduras, sin superposiciones y siempre mantenido bajo una tensión constante. Para lograr esto, los sistemas automatizados escanean e identifican cada ranura de antemano, calibrando el patrón de bobinado y la profundidad de inserción con precisión milimétrica. En motores industriales grandes, cada ranura puede contener docenas de bucles de alambre y cada vuelta debe ser colocada en capas limpias y ordenadas. Una vez que el bobinado está completo, los extremos de la bobina se aseguran temporalmente. Solo cuando el cobre está fijado en su posición con precisión geométrica, el motor puede conducir corriente de manera segura, asegurando que cada pulso fluya en la dirección correcta y que cada movimiento que le sigue se desarrolle con una precisión suave y programada. Una vez que los devanados de cobre están en su lugar y asegurados temporalmente dentro del núcleo del estátor, comienza una etapa crítica: el aislamiento y el procesamiento térmico. Este paso asegura que todo el sistema de cableado funcionará de manera segura y confiable durante la vida útil del motor, sin importar la temperatura, presión o humedad que encuentre. Durante la operación, la corriente fluye constantemente a través de las bobinas de cobre, generando calor interno. Si no están correctamente asegurados y protegidos, estos cables pueden vibrar, salirse de su lugar o incluso generar chispas en los puntos de contacto, especialmente en entornos de alta temperatura o alta vibración. Para evitar esto, cada hilo y cruce se aborda cuidadosamente a mano o con herramientas semiautomatizadas. Los trabajadores usan hilo técnico especializado, delgado, fuerte y resistente al calor para atar cada haz de cables, de acuerdo con el diseño del motor, aplicando la tensión justa para sostener todo firmemente sin distorsionar el núcleo. A continuación, todo el conjunto del estátor se sumerge en un baño de resina aislante líquida, típicamente una epoxi o poliéster especializado. Mediante la impregnación al vacío o la inmersión electromagnética, la resina se introduce profundamente en cada espacio entre los cables. Una vez curado, este recubrimiento forma una masa sólida, impermeable y completamente aislada, que fija los devanados en su lugar. Una estructura sellada construida para resistir los entornos industriales más duros durante años. Una vez que el estátor ha sido completamente aislado y estructuralmente estabilizado, el proceso de producción se traslada al núcleo restante del motor, la construcción del rotor. Esta es la parte que gira, a la que da vida el campo magnético generado en el estátor, y para hacerlo de manera eficiente requiere una robusta estructura magnética propia. Delgadas láminas de acero eléctrico de alta calidad, cada una recubierta con aislamiento, se introducen cuidadosamente en una prensa de precisión. Cada lámina se alinea y apila con una orientación exacta, formando un cuerpo cilíndrico con ranuras estrechas a lo largo de su borde exterior. Una vez que se alcanza la altura requerida, toda la pila se comprime a alta presión utilizando una prensa hidráulica, fijando las laminaciones en un solo núcleo rígido. Este sólido esqueleto del rotor pronto se convertirá en el corazón del movimiento, el centro giratorio alrededor del cual el motor cobrará vida. Incluso después de ser comprimido en una masa sólida, el núcleo del rotor no puede girar. Aún no. Para convertirse en una unidad de accionamiento completa, debe montarse en un eje de acero central, el componente que transfiere el par del motor a la maquinaria que alimenta. Este eje se forja a partir de una aleación de acero de alta resistencia, a menudo más dura que el acero utilizado en el núcleo magnético, para soportar cargas mecánicas continuas durante la operación. El proceso de mecanizado comienza con el corte de la materia prima cilíndrica, que luego se introduce en un torno CNC para un conformado de precisión. Cada superficie escalonada, ranura de bloqueo y asiento de rodamiento se forma mediante herramientas de corte programadas que siguen un plano exacto.
Cada corte debe cumplir tolerancias extremadamente ajustadas para garantizar la precisión dimensional del eje, pero el tamaño no es suficiente. La superficie del eje también debe ser lo suficientemente lisa para prevenir el desgaste de los rodamientos con el tiempo. Después del mecanizado, se somete a inspecciones detalladas de concentricidad y desviación. Solo cuando supera cada referencia técnica se considera que el eje está listo, preparado para ser emparejado con el rotor y comenzar su papel como la espina dorsal de todo el sistema. Una vez que tanto el eje como el núcleo del rotor han sido mecanizados con especificaciones precisas, el siguiente paso es fusionarlos en una sola estructura unificada. El eje se calienta suavemente para permitir una ligera expansión térmica mientras el núcleo de acero permanece a temperatura ambiente. Bajo la fuerza de una prensa hidráulica, el eje se introduce profundamente en el centro del rotor, todo sin distorsionar ninguno de los componentes. A medida que el eje se enfría, se contrae y se fija firmemente en su lugar, formando una unión mecánica apretada que no requiere adhesivos ni pernos. Esta cuidadosa interacción de calor, propiedades del material y presión aplicada crea un conjunto estable, uno capaz de girar a altas velocidades mientras mantiene el equilibrio y la precisión esenciales para un funcionamiento suave y continuo. Para que el rotor gire suavemente dentro del estátor, debe añadirse un componente pequeño pero vital, el rodamiento. Esta pieza reduce la fricción, estabiliza la rotación y extiende significativamente la vida útil del motor. Una vez que el eje está firmemente asegurado dentro del núcleo del rotor, los técnicos presionan los rodamientos en ambos extremos del eje utilizando una prensa hidráulica. Antes de la instalación, los rodamientos se calientan suavemente para expandirse ligeramente mientras el eje se mantiene a temperatura ambiente. A medida que el rodamiento se enfría, se contrae fuertemente alrededor del eje, formando un ajuste por interferencia sólido que no requiere tornillos ni adhesivos. Ningún motor eléctrico está completo sin su carcasa exterior, la armadura protectora que protege todo lo que hay dentro. El proceso comienza con láminas de acero planas que se doblan en formas cilíndricas precisas. Estos espacios en blanco se prensan en caliente en una máquina de extrusión, donde dos enormes troqueles de acero forman la estructura básica de la carcasa del motor. A continuación viene la soldadura de las aletas de enfriamiento, crestas elevadas que no solo mejoran la disipación del calor, sino que también le dan al motor su apariencia industrial robusta. Cada superficie de soldadura se inspecciona manualmente para eliminar bordes afilados o imperfecciones. Finalmente, toda la carcasa se recubre con pintura electrostática, lo que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad al calor, un acabado construido para resistir las condiciones más duras. Con el estátor completamente aislado, el rotor ajustado con precisión con su eje y los rodamientos instalados en sus posiciones exactas, el motor alcanza su etapa final, el ensamblaje completo donde las partes estacionarias y giratorias se unen como una sola. Cada subconjunto se inserta cuidadosamente en la carcasa del motor utilizando herramientas de centrado mecánico que aseguran que el eje del rotor se asiente perfectamente alineado dentro del núcleo del estátor. El espacio entre ellos es mínimo, lo justo para permitir una rotación libre sin tocar el núcleo magnético o la carcasa interior. El ensamblaje no se trata solo de juntar piezas. Cada superficie de contacto se inspecciona para verificar su planitud y alineación. Cada rodamiento se presiona a la profundidad precisa. Incluso la más mínima desviación geométrica, tan pequeña como una centésima de milímetro, puede resultar en vibración, sobrecalentamiento o una caída en la eficiencia eléctrica. Una vez que el ensamblaje mecánico está completo, la atención se centra en el sistema eléctrico. Los cables de cobre de las bobinas del estátor se extraen de la cavidad del motor, listos para la alineación de fase y las conexiones de los terminales. Usando equipos de prueba especializados, los técnicos identifican la secuencia de fase correcta. Luego, cada extremo del cable se envuelve con aislamiento resistente al calor y se crimpa de forma segura con terminales de cable. Todo el paquete de cables se organiza de forma ordenada y se ancla a la caja de terminales dentro del cuerpo del motor, evitando movimientos o vibraciones durante la operación. El cable de alimentación principal se introduce a través de un conducto protector y se dirige fuera de la carcasa, listo para ser conectado a la fuente de alimentación.
Este es el último paso antes de que el motor se someta a pruebas eléctricas y operacionales. Incluso con todos los componentes internos en su lugar, el motor aún requiere una etapa final antes de estar listo para su funcionamiento en el mundo real. La carcasa exterior se envía a una cabina de pulverización especializada donde el recubrimiento protector se controla con precisión para su espesor, adhesión y resistencia a la corrosión, protegiendo la unidad contra condiciones ambientales adversas. A continuación, los técnicos instalan una delgada protección metálica en la parte trasera diseñada para prevenir el contacto accidental con partes móviles durante la operación. La caja de terminales se sella con una junta de goma que bloquea la entrada de humedad y polvo al sistema eléctrico. Finalmente, el motor recibe su identidad. Una etiqueta de especificación, un código QR y marcas de serie se fijan en la superficie, sirviendo como su pasaporte, documentando los detalles técnicos y el origen de fabricación. Antes de salir de la fábrica para alimentar miles de horas de operación en el mundo real, cada motor debe pasar una serie final de pruebas, confirmando su total integridad mecánica y eléctrica. La unidad se monta en un banco de pruebas dedicado donde una serie de sensores monitorean indicadores clave de rendimiento como el nivel de ruido, la vibración y el consumo de energía sin carga. Se suministra corriente al estator, el rotor comienza a girar y cada punto de datos se rastrea en tiempo real. Una vez que las pruebas dinámicas están completas, los técnicos realizan una ronda final de inspecciones manuales. Verifican la suavidad de la rotación del eje, la estabilidad de los terminales eléctricos y vuelven a verificar la precisión de la etiqueta de identificación. Cada componente debe cumplir con estándares exigentes. Solo después de pasar con éxito esta exhaustiva auditoría de calidad, el motor es aprobado para su embalaje, listo para ser enviado a fábricas de todo el mundo. Desde delicados hilos de cobre hasta una fuerza rotacional incansable, el motor eléctrico es un testimonio de cómo la humanidad transforma corrientes invisibles en un movimiento preciso y duradero. Detrás de cada unidad yace un complejo viaje de ingeniería, uno que exige una precisión extraordinaria incluso en los detalles más pequeños. Llegamos al final de este video. Si este proceso te pareció tan fascinante como a nosotros, no olvides dejar un me gusta, compartir este video, dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.